En este tutorial vamos a explicar las ventajas y desventajas de un sistema analógico con un DVR HD y un sistema digital con un NVR. Veremos qué sistema de videovigilancia puede ser mejor para usted, dependiendo de sus necesidades tanto monetarias como de instalación. En el mercado actual hay dos tipos de sistemas de videovigilancia: la tecnología analógica HD y la tecnología digital. No hablaremos de la tecnología analógica normal, porque ya está casi en desuso o en años venideros dejará de fabricarse. Vamos a empezar comentando las desventajas del sistema analógico HD, es decir, un DVR HD. Con el tiempo la tecnología desaparecerá y quedará en desuso. Hay una obligatoriedad de conexión directa entre la cámara y el DVR. La calidad de imagen máximo es 1080D en comparación a la tecnología digital, que es superior. E imposible poner mayor número de cámaras que entrada tenga de canales el DVR. Ahora vamos a ver las desventajas del sistema digital, es decir, un NVR. Los sistemas son más caros actualmente en comparación a la tecnología analógica. Hay que realizar cálculos sobre el ancho de banda de la LAN o WAN para optimizar el sistema de CCTV. Distancias a más de 100 metros desde el switch a cámara, pérdida de comunicación. Y hay que crear una red LAN para el sistema de CCTV. Veamos ahora las ventajas del sistema analógico HD, es decir, un DVR HD. Sistemas más baratos que un sistema digital. Calidad Full HD, 1080D, equivalente a 2 megapíxeles. Posibilidad de conexión de cámaras con transceptores pasivos o activos con alimentación. Distancias más largas de instalación con cable directo desde la cámara al DVR HD. Conexión de DVR HD a la red para verlo remotamente en PC o en teléfono móvil. Calidad de imagen que soporta la gran mayoría de los dispositivos como televisiones, monitores o teléfonos móviles. Y ahora las ventajas del sistema digital, es decir, un NVR. Mayor escalabilidad en aumento de cámaras y dispositivos. Tecnología digital en cámaras y NVR. Calidad de imagen en megapíxel, mejor calidad que un sistema analógico HD. Posibilidad de sistema de alimentación a las cámaras por PoE. Conexión de cámaras por red LAN o WAN. Conexión de NVR o cámaras IP a red para verlo remotamente en televisores, monitores o teléfonos móviles. Algunas veces la calidad de imagen de las cámaras es superior a los dispositivos como televisores, monitores o teléfonos móviles y no se saca el óptimo rendimiento de imagen. Aquí termina este tutorial. Dependiendo de las necesidades, puede optar por un sistema analógico HD o digital. Para clientes con poco presupuesto y que no exijan gran calidad de imagen, recomiendo un sistema HD. Y si el cliente requiere calidad de imagen como reconocimiento de matrículas de vehículos, recomiendo un sistema digital. Si quiere saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página de Facebook Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.